sistemas y mecanismos de explotación durante el proceso de colonización. El 12 de octubre de 1492 llegó a la isla de Guananí la expedición encabezada por Cristóbal Colón. Colón tomó la isla en nombre de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. De esta manera se da inicio al proceso de colonización de América. Durante el proceso de colonización se ejecutaron diversos mecanismos de explotación para las comunidades autóctonas. Una de las primeras fue la encomienda. La encomienda fue el primer sistema de explotación colonialista de carácter feudal aplicado en tierras americanas. Teóricamente, debían adoctrinar y catequizar o evangelizar a la masa andina indígena, considerada como vasallos del rey. En la práctica, fueron propiedades de tierras y campesinos a favor de los españoles. Estos últimos pagaban tributo en producción agrícola, tela y metal. La encomienda se da inicio con la invasión colonialista dirigida por Cristóbal Colón y finaliza con el inicio de las reformas borbónicas. Esclavitud. Los esclavos tenían una sola condición jurídica: eran propiedad absoluta de sus amos. Los amos los consideraban herramientas de trabajo. La condición de vida de cada esclavo difería según la función del trabajo que desempeñaba. Unos se desenvolvían como esclavos domésticos, otros en plantaciones. Otros esclavos laboraban en los lavaderos de la selva y finalmente también como jornaleros y artesanos. La distribución de estos esclavos, una vez llegados al Perú, estaba determinada por factores climáticos y de economías regionales. Las zonas que más requerían su asistencia eran las tierras bajas y cálidas por constituir ecologías donde el africano se desplazaba ópticamente, dando como resultado siembras y cosechas de caña, tabaco, algodón y otros productos tropicales. En las Antillas, sustituyó velozmente a la población aborigen. El trabajo del esclavo mantenía un negocio rentable. Gran parte de los capitales acumulados por los criollos surgían a través del trabajo de los esclavos. La mita consistió en la organización del servicio personal de los pobladores andinos en provecho único de los españoles. La mita surgió por la necesidad de los invasores hispanos en tener mano de obra andina para emplearlos en trabajos domésticos, ya sean minas, obrajes, pastoreo. El ejecutor de la mita en la época de la colonia se da por el virrey Francisco de Toledo. La clase social explotada fue la población andina o también llamada indígena, conocidos con el nombre de indios de cédula o mitayos, que estaban obligados a concurrir a los lugares señalados por el gobierno para prestar sus servicios personales, a cambio de percibir un salario mísero. Las reducciones, o llamados también pueblos de indios, fueron escenarios creados por las autoridades colonialistas. Forzadamente, trasladaban a la población andina indígena a estos lugares. ¿Para qué los trasladaban y los tenían viviendo en un solo lugar? Para poder saber cuántos indios habían, para poder cobrarle el tributo y sobre todo, entre comillas, para poder evangelizarlos. Fue creado por el virrey Francisco de Toledo, llamado también el organizador del virreinato del Perú. Las cofradías fueron instituciones fundadas por los españoles, especialmente por las diversas órdenes religiosas, con el objetivo fundamental de implantar, difundir y conservar la religión católica. Habían dos tipos de cofradías: las cofradías de indios y las cofradías de españoles. La cofradía no solamente cumplió un rol ideológico, sino también económico, ya que tierras y ganados fueron declarados de propiedad de las cofradías donde tenían que trabajar los campesinos, argumentando de que estas posesiones eran de Dios y de los santos patronos.
Como hemos podido observar, los españoles implantaron estos sistemas de explotación con un único objetivo: favorecer económicamente los intereses del Imperio español, tanto así que prohibían la producción de actividades manufactureras aquí en las colonias. Nos volvieron proveedoras de materias primas, mientras que ellos en Europa obtenían fuertes ganancias con la fabricación de artículos provenientes de estas materias primas obtenidas aquí en las colonias. En la actualidad no hemos podido superar esta barrera y seguimos siendo un país que solo exporta materias primas. Esto sin mencionar que aún existen sistemas de explotación en la actualidad, como por ejemplo la explotación del trabajador peruano por parte de las empresas extranjeras en nuestro país.